Son las 6 de la mañana con 47 minutos, momento de iniciar nuestro segmento de entrevistas esta jornada en Primera Página, viernes 14 de noviembre, para hablar de temas de interés social, de lo que ocurre también en el sector universitario de nuestro país y, por supuesto, de la realidad de los docentes en la educación superior. José Gregorio Afonso está con nosotros en estudio, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, a propósito de, además, ir próximos a un proceso de renovación de esta representación gremial. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos para ti y para todos los que nos están viendo a esta hora. Bueno, comencemos por lo que ha sido, para hablar un poco de la importancia además de los procesos de renovación gremial, porque en Venezuela pasamos un tiempo, lo hablamos antes de ir al aire, el caso de esta elección que vamos a ver a finales de noviembre es el proceso que se da por segunda vez luego de más de 10 años sin que se pudieran dar. La Universidad Central de Venezuela, no solamente en el caso de la Asociación de Profesores, lo vimos en el caso también en su momento de la FCU, el caso también de las autoridades universitarias, pasó un periodo bastante importante en el que no se dio esa renovación. Hoy estamos viendo, bueno, que regresa esa frecuencia que permite, por supuesto, oxigenar los liderazgos, las representaciones gremiales, y esto a lo interno, las dinámicas de la universidad también es fundamental. Estos 3 años, ¿cómo han favorecido ese proceso? ¿Cómo ha sido esa renovación al interno de la universidad? Bueno, en el caso de nuestra universidad no ocurre así en buena parte del país. Ha habido procesos de renovación de sus autoridades y en este caso de su representación gremial. Siempre es sano en el ámbito gremial en el que nos desenvolvemos nosotros en esta oportunidad, es muy favorable porque en primer lugar reivindica algo que es universal. El convenio 87 de la OIT establece que son los trabajadores quienes se dotan en forma autónoma de sus formas de organización y en consecuencia de quienes la orientan. En nuestro país, con motivo de la constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente y la redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se estableció que fuera el Consejo Nacional Electoral quien mediara en todos esos procesos. Bueno, eso pudo estar impregnado de la voluntad de que se tecnificara y fueran lo más, digamos, provechosa posible, pero el tiempo mostró que no era un buen camino, entre otras cosas no solo porque podía contradecir a lo que la OIT establecía en términos de la posibilidad que tenían los trabajadores de dotarse de sus propios procesos eleccionarios, sino que además son muchos sindicatos, muchos gremios, en un país que además vivió hasta el 2013 tenía 21 procesos de elecciones, hoy tiene más de 30, de elecciones nacionales, regionales, locales, referendas. Entonces, bueno, muchos sindicatos enviaban los proyectos, no había la respuesta, incluso por capacidad. Podías colocar cualquier razonamiento, pero por la capacidad de dar respuesta al CNE a esa multiplicidad, generó que muchos quedaran en mora. Entonces eso además tiene un elemento que perjudica a las relaciones laborales, porque los sindicatos que están en mora, según la ley del trabajo, no podrían discutir convenciones colectivas. Entonces no era un círculo virtuoso, al contrario, era un círculo vicioso, no se podía renovar a las autoridades, no podían legitimarse los liderazgos, se establecían, las organizaciones quedaban en morosidad, entonces había dificultades para discutir convenciones colectivas. Entonces, bueno, nosotros tomamos el camino autónomo, que ya lo han tomado varios organizaciones sindicales de la administración pública y del sector universitario, de hacer nuestras elecciones con base en nuestro reglamento y en forma autónoma. Bueno, la vamos a hacer el 27 de noviembre, por supuesto. Le decimos a los profesores que acudan a ella entusiasta y masivamente a participar. Nosotros tuvimos también en el 2023 elección de autoridades universitarias y realmente fue un evento para nosotros muy significativo, propuesta, debate. Claro, vimos una campaña muy interesante porque además fue no solamente el debate de quienes aspiraban a ser autoridades desde el punto de vista del rectorado, sino también del caso de los decanatos, es decir, fue una campaña bien importante porque pudimos ver las distintas visiones que conviven precisamente en la universidad.
Sí, fue una gran mega elección. Fueron las autoridades centrales, los decanatos, los representantes profesorales a los consejos, a los organismos de cogobierno, y además teníamos 15 años sin hacerla. Entonces, digamos que el entusiasmo estaba reprimido y allí, digamos, se manifestó con fuerza. Nosotros creemos que esta es una buena oportunidad. De hecho, el 17 de noviembre, la Asociación de Profesores de la UNEYES, de la Universidad de Los Llanos, también va a realizar su proceso de renovación de su representación, y bueno, eso favorece, obviamente que favorece y legitima al liderazgo. Ahora, en el particular de la Universidad Central de Venezuela, estos 3 años de gestión de la actual composición de la Asociación de Profesores, bueno, coincide con el tiempo que se tiene desde el punto de vista de los sindicatos, desde el punto de vista gremial, reclamando mejoras del salario. Y han sido años también donde el tema de las contrataciones colectivas, donde estas discusiones que son precisamente los espacios claves para la participación de los gremios, no han sido precisamente las más idóneas, no han sido el ambiente más favorable para estas discusiones. En este sentido, bueno, ¿cómo evalúan este tema? Que además es el punto central. Estamos viendo mucha información sobre lo que está pasando con el sector educativo, los profesores, por la misma realidad del poder adquisitivo. Ser profesor titular a dedicación exclusiva, en el caso del sector universitario, bueno, no significa una remuneración que por lo menos pueda darle cobertura a todas las necesidades hoy de los profesores, de quienes se dedican, por supuesto, a formar el futuro. Sí, eso es cierto. Nosotros hemos sido enfáticos. De hecho, tenemos en nuestra asociación un contador que indica los días exactos que tiene el país sin aumento salarial. Más de 1.300 tiene el contador. Porque hay un elemento que es básico. El trabajo vale y genera valor. Es decir, no hay posibilidad del progreso de las naciones si no es bien reconocido y bien valorado. Eso lamentablemente no está pasando en el país. Es decir, se ha perdido el sistema de remuneraciones. En el sector universitario desapareció el salario. Uno le dice a la gente, mira, nuestra tabla salarial va de $1 a $3. Y dice, bueno, no puede ser cierto, porque ¿cómo viven? Bueno, nosotros percibimos $120 mensuales por una bonificación que se denomina bono de guerra económica y $40 más por otra que se llama bono de alimentación. Es decir, suman 160. El problema es que eso destruye a las instituciones. Y siempre lo explicamos a la gente y aprovechamos esta oportunidad y se los decimos a las autoridades que dirigen la educación universitaria en el país, porque esos $160 en suma son lo mismo para el profesor que tiene 1 año de experiencia, para el que tiene 33. Es lo mismo para el que tiene el máximo escalafón como para el que lo está comenzando. Es lo mismo para el que supervisa 25 o uno de los 25 supervisados. Entonces pierde valor el mérito, pierde valor la experiencia, pierde el valor las responsabilidades. Es decir, ese sistema de bonificaciones en general lo conoció el mundo con mucha fuerza en la pandemia a través del ingreso mínimo vital, claro, que colocaban las empresas o el Estado, dado las medidas de confinamiento, pero no puede ser el que se naturalice en el país. Nosotros hemos hecho propuestas sobre la posibilidad de ajustar el salario mínimo nacional, que al final es lo que va a ajustar los demás. Nosotros, en menos de 2 semanas o en 2 semanas vamos a vivir un proceso absolutamente inédito, impensado, inexplicable, de que el salario mínimo nacional sea 0, equivalga a 0, 130 bolívares, cuando ya el tipo de cambio está cerca de 2.40 bolívares por dólar. Entonces, hemos hecho todas esas propuestas. El Estado venezolano todos los días nos dice que crece la producción petrolera, que recaudan más impuestos de lo que aspiran, que la producción minera siempre es exitosa, que establecen nuevos convenios comerciales, que estamos creciendo todos los trimestres y seremos casi que el país que va a crecer más en América Latina. Dicen, bueno, pero eso tiene que traducirse en otra dirección. El crecimiento del poder adquisitivo. Claro, claro, efectivamente, porque si todo eso que están señalando, que es generación de riqueza, es decir, quienes la generan son los trabajadores. Nosotros somos quienes pagamos los impuestos, nosotros somos los trabajadores en general, los que producen la riqueza petrolera, los profesionales, los que dinamizan la vida en las instituciones y en los comercios. Entonces, tiene que haber una retribución. Claro. Vamos a hacer una pausa, regreso, hablamos un poco de las consecuencias de esto para el sector educativo.
porque como mencionamos, bueno, esta realidad que ya persiste por varios años,